Hola, salud, bendiciones. Pastor Oscar Durán Torres es quien les acompaña. Aquí estamos completamente en vivo, agradecido con Dios por el don de la vida, la oportunidad de llegar hasta sus hogares, lugares de trabajo, hospitales, centros penales. Gracias al Padre por esta bendición tan linda de compartir con todos. Qué bello saber que Él nos da salud, nos da vida, nos permite alcanzar. Cuánta gente en este momento, cuántas personas en este momento conectados en diferentes puntos, en diferentes lugares, tanto dentro como fuera de Costa Rica. Que Dios les bendiga. Bien, vamos a ver qué nos encontramos acá en la bendita palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir el Señor por medio de su Santo Espíritu en esta hermosa hora, en este precioso momento? Bien, Génesis capítulo 50, verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Oiga lo que dice José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Oiga lo que dice José. Vosotros pensasteis mal contra mí, buscaron la forma, la manera de querer destruirme, pero Dios tenía en todo esto un propósito. A veces hay que perder para ganar. Vosotros pensasteis mal para mí, pero Dios lo encaminó para bien. En Hechos capítulo 16 nos enseña la palabra que a estos dos siervos, Pablo y Silas, los presentaron ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Se cumple en ellos lo que dice Génesis 50:20, ¿verdad? Vosotros pensasteis mal para mí, pero Dios lo encaminó para bien. Entonces vemos el cumplimiento de Génesis 50:20, aunque en aquel tiempo tenía que ver con José. Hoy lo aplicamos a nuestra vida y en el tiempo de Pablo y de Silas, cuando ellos fueron azotados, los echaron en la cárcel, el carcelero los llevó a máxima seguridad, él recibió el mandato, los metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo. Tremendo. Reciben, como decimos en Costa Rica, recibieron una leñateada, le dieron de golpes y no quedando contentos, les aseguran los pies en el cepo. Qué tremendo esto. Asegurados los pies en el cepo. Y dice la palabra que a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Semejante golpiza, semejante leñateada que recibieron, humillación que recibieron, desprecio que recibieron, burla, bullying, todo lo que ellos pudieron recibir en ese momento, nada más por ser siervos de Dios. Es que Pablo no había cometido una falta, ni Silas, eran compañeros de ministerio, andaban predicando la palabra, eran testigos del poder de Dios, eran hombres llenos del Espíritu Santo,
enviados por el Espíritu de Dios a predicar la palabra, el mandato del Señor. Y esto levantó roncha, incomodó a las autoridades, incomodó a los magistrados. Y decían, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces el pueblo se agolpó contra ellos, los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con varas, los dejaron desnudos, rasgándoles las ropas. Usted se puede imaginar qué denigrante, qué humillación la que hicieron con Pablo y con Silas. Y ellos no se quejaron. No hubo queja, no salió queja de la boca de Pablo ni de Silas. Rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Por eso no se asuste usted de lo que se pueda levantar en su contra, hermano. No se asuste. Que la hermana de la iglesia le hizo mal modo. No, eso no es nada a lo que recibió Pablo y Silas. Mira, que aquella no me saludó. Eso no es nada. Si estuviéramos en el tiempo y la época de Pablo, mi pregunta es, ¿desertamos? ¿Tiramos la toalla? ¿Salimos corriendo? ¿No queremos ministerio? La vida de un cristiano es una vida de constantes pruebas y de formación. No dejamos de ser formados. El Espíritu Santo nos sigue formando, está tratando en nosotros, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta que se note en nosotros el fruto del Espíritu Santo. El Señor está trabajando en nosotros en la mansedumbre, Él está trabajando en nosotros en la fe, Él está trabajando en nosotros en la templanza, Él está trabajando en nosotros en la paz, Él está trabajando en nosotros en la paciencia, en el amor, en el gozo, en la bondad. Él está trabajando en nosotros. Ese es el fruto del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fruto del Espíritu Santo. Estamos en formación y Él está formando esto en nosotros, está potenciando esto en nosotros, el fruto del Espíritu Santo. Y podemos ver en esta palabra que en Pablo y en Silas se notaba que en ellos había fruto del Espíritu Santo, porque ellos se mantuvieron. ¿Cómo se mantuvieron? ¿Cómo estaban ellos en medio del azote? Ellos pudieron haber renegado, se pudieron haber enojado con el Espíritu Santo, se enojaron con Dios, con Jesús. ¡Y ahí, Jesús! Tú, que se me apareció ahí en el camino, usted que se me apareció en el camino, y vean las condiciones en las que estoy. Pudo haber renegado, pero no abrió su boca para quejarse, abrió su boca para adorar. Yo quiero darle un consejo a usted el día de hoy. Cuando vengan este tipo de cosas, o estés en medio de este tipo de azotes, alaba a Dios, exalta a Dios, dale gracias a Dios, no nos quejemos, que no salga de nuestra boca queja, sino alabanza, gratitud. A veces nos cuesta porque está la parte humana, y en la parte humana queremos como ponernos los guantes, ¿verdad? Y bajarnos de la cruz. En la parte humana queremos como tirar por un tubo a la gente. Es cierto, en la parte, usted le da libertad a la carne, a la chuleta, usted le da libertad a la carne, y en la carne usted quiere como agarrar del pelo a la gente, ¿cierto? Como tirar, es la realidad en la parte humana. Pero cuando estamos en el Espíritu, tranquilidad total. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Podrá alguien tener las fuerzas para cantar y para orar en medio de semejante azote y golpiza que recibieron? ¿Podrá alguien mantener esa actitud ante la adversidad? Es que es un desafío y una prueba de fe a cada uno de nosotros. Dios permite que nosotros pasemos por donde asustan. Dios permite el azote. Dios permite la crítica. Dios permite que escuchemos cosas en algún momento. Es que Dios permite cosas para probar nuestra fe. Dios nos permite llegar a unas aguas amargas para probar nuestra fe. Dios permite cosas en nuestra vida
No es que él aplaude la crítica, no, 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 no. Ni está de acuerdo con el chisme. Lo que quiero decirte es que hay cosas que Dios permite. Y las permite. Pudo evitarlas, sí, puede evitar muchas cosas. Pero Dios las permite para probar nuestra fe. Y aquí la fe de Pablo y de Silas estaba siendo puesta a prueba. Porque usted se me puede imaginar acusarlos, desnudarlos, o sea, exhibirlos. Es que los exhibieron, les quitaron las ropas, les rasgaron sus ropas, rasgándole las ropas. Se agolpó el pueblo contra ellos. O sea, tenían todo en contra. Y alguien dirá, pastor, yo tengo todo en contra. Sí, pero tienes a Dios. Y si tienes a Dios, lo tienes todo. No importa cuántos y no importa qué pueda tener en contra. Si tienes a Dios a tu lado, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y tienes que entender esto, por favor. Usted tiene que recibir esta palabra, fortalecerse en esta palabra. Porque si usted analiza por un momento y dice, mira, claro, les quitaron las ropas. O sea, fue una vergüenza, oprobio, vergüenza, los dejaron en ridículo. Los maltrataron, los golpearon, se agolpó el pueblo contra ellos. Muchos estaban contra ellos. Hoy puede usted tener a toda su familia en contra. Usted puede tener a todos sus compañeros en contra. Usted puede tener el mundo en contra. Puede tener a quien sea en contra. Pero Dios está contigo. Dios está contigo. Y eso lo entendía Pablo. Y eso se lo transfirió a Silas. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Sus cuerpos desnudos, sin ropas, golpeados, sangrando. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, desnudos, golpeados, con hambre, frío. Y le dijeron al carcelero que los llevara al calabozo de más adentro. Y no contentos con esa golpiza que le dieron, no, asegúrele los pies en el cepo. Oiga el nivel del maltrato que recibió Pablo y Silas. Y como les decía anteriormente, hay gente por un mal modo y porque aquella no te saludó o porque aquel no te saludó, ¡ay! Un dolor en mi corazón. ¿Qué tal si estuviera en el tiempo de Pablo? ¿Qué tal si estuviéramos en ese tiempo, hermano? O en un tiempo de persecución que no está muy lejos. En un tiempo de persecución que no está muy lejos. Y entonces ahí estaban, asegurados los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Qué himnos, pastor? ¿Qué himnos de la época? ¿Qué tipo de himnos? ¿Qué tipo de himno podía entonar Pablo en aquel tiempo? Y le decía a Silas, Silas, acompáñame, hágame coros. Y estaba Pablo y Silas cantando himnos a Dios. ¡Qué belleza! ¿Qué tipo de himnos? Si no habían... ¿Qué tipo de himnos? Un himno espontáneo, algo que elevaba el espíritu. ¿Qué canciones inventó Pablo en aquel tiempo? Como para estar en ese momento, en la época, y decir, mira la entonación, cómo entonó este canto, un canto dado por el Espíritu. Cantaban himnos a Dios. Hermoso, ¿verdad? Cantaban himnos a Dios. Tenía un himnario, pregunto, Pablo. ¿Qué tipo de himnario, qué tipo de coros interpretaba Pablo en aquel tiempo? Pero eran coros tan poderosos a tal punto que se estremeció el lugar, hermano. Vea lo que llega a ser hasta un cántico, hermano, y un cántico nuevo, y un cántico espontáneo dado por el Espíritu. Porque ahí no había nada de un lugar ahí de grabar, ni nada. No habían emisoras, no había nada. No se escuchaba la música como ahora la escuchamos.
y como la que usted solicita. No, no. El himnario, los signos que interpretaba Pablo, es que tal vez no nos hemos puesto a pensar por un momento qué canciones y qué cántico. Es que eran cánticos dados por el Espíritu. Ellos cantaban himnos guiados por el Espíritu. Es que tuvo que haber sido por el Espíritu. Porque una canción sacada de abajo de la manga ahí, tipo microondas, sacado de microondas y nada que ver. No mueve nada. Pero ahí se estremeció todo. A tal punto, dice la palabra, que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Y por qué hoy no se pueden sacudir los cimientos? Con un cántico, con una adoración, con una predicación, con una oración. Hoy es el mismo, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Espíritu y la manifestación de Dios en ese lugar, en una cárcel. No estaban en un templo, no estaban en una sinagoga, no estaban en un auditorio, no estaban en un gimnasio, no estaban en un estadio, en una campaña. Estaban en una cárcel y ahí en esa cárcel cayó la gloria de Dios. O sea que Dios no se limita, hermano. Dios no se limita para manifestarse aunque sea en una cárcel. Yo sé que hay mujeres que me están escuchando en este momento que siempre se conectan al tiempo de oración, siempre están ahí. Me enviaron una carta donde me dice, aquí está la lista de mujeres que siempre nos reunimos a los tiempos de oración. Y yo las bendigo y bendigo a cada varón. En esa cárcel, ahí va a caer la gloria de Dios. Y lo creo. En ese hospital, ahí va a caer la gloria de Dios. Y así lo creo. En ese trabajo, en ese lugar, en ese puesto, en ese cubículo donde usted se encuentra, ahí va a caer la gloria de Dios. Estoy completamente convencido. Dios no se limita. Es el ser humano que limita a Dios. Dios respeta. Dice, yo llamo a la puerta, yo toco a la puerta. Hace rato el Señor ha estado tocando y toque y toque y toque y toque y nadie le abre. Hace tiempo me he querido derramar de mi espíritu sobre esta iglesia, pero no han querido. Hace tiempo he querido derramar mi gloria sobre esta persona y no han querido. Hace tiempo me he querido manifestar sobre este matrimonio y no han querido. Hace tiempo he querido traer revelación de espíritu al espíritu de este hombre, pero no ha querido. Se han concentrado en otras cosas, cuando hace tiempo he querido derramar de mi espíritu. Vea que Dios no se limita para manifestarse. ¿Dónde se manifestó? En una cárcel. ¿Puede alguien imaginarse que en una cárcel se manifestó? ¿O se pudiera manifestar? Pues se manifestó. ¿Dónde estaba Pablo y Silas? No es el lugar. Es la persona que provoca la presencia de Dios. No es un lugar. No es un lugar, hermano. A veces creemos que es un lugar. No es un lugar. Es aquella o aquel que se convierte en portador de la presencia de Dios. Yo puedo estar aquí en Costa Rica, puedo estar en China, puedo estar en Japón, puedo donde sea, hermano, puedo estar en África, donde sea. Usted puede estar donde sea, hasta en el baño, en el carro. ¿Cuántos han tenido vivencias maravillosas conduciendo su vehículo? Dígame alguien, pastor, un día yo iba en mi vehículo y yo sentí la gloria de Dios en este lugar. Los aires, la cabina de mi vehículo, la atmósfera, todo cambió. Era un ambiente. Yo sentí la gloria de Dios que cayó en este lugar mientras yo iba en carretera. Y el Espíritu iba hablando a mi espíritu. ¿Podrá alguien decir, pastor, yo he tenido esa vivencia, no experiencia? Porque con el Espíritu Santo no se tienen experiencias, son vivencias. Yo tuve esa vivencia. Un día estaba en mi lugar de trabajo y ahí cayó la gloria de Dios. Yo estaba en la montaña y ahí cayó la gloria de Dios. Estaba un día en la playa y cayó la gloria de Dios. Cayó la gloria de Dios. Fui visitado por la gloria de Dios en ese lugar. Un día en la playa, de rodillas caí. Una noche fui visitado por el Espíritu de Dios en una playa. Donde sea, Dios no se limita.
Dios es omnisciente, Él es omnipresente, Él está presente en todo lugar, hermano, donde se invoca su nombre. Pablo y Silas invocaron el nombre. Dice la palabra, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Cantaban himnos a Dios. Y vea lo que provoca. Vea lo que provoca el entonar un cántico nuevo, un cántico espontáneo. Cuando la gente separa la música, los instrumentos y entra la gente en un puro coro celestial, hermano, eso parece algo celestial, angelical, que está usted en un lugar y no suena ni la guitarra ni la batería, nada. Todo mundo adorando y cae la gloria de Dios en ese lugar. Y se rompen cadenas, se pudren yugos, se manifiesta el Espíritu. Eso es lo que hace falta hoy en la iglesia, hermano. La iglesia ha estado en una apatía, una cosa terrible, hermano. Dormida, como añeja, como llena de telas de araña, hermano. Como llena de moho. Así ha estado la iglesia. Y hace tiempo el Espíritu ha querido venir a tratar con la iglesia, pero no han querido. Se han centrado en otras cosas. Y debemos de poner el oído, afinar nuestro oído para escuchar el susurro del Espíritu de Dios. Y entender en los tiempos en los que estamos, en los tiempos a los que vamos. Y me gusta esto, lo que pasó con Pablo. Dios no se limita, diga conmigo, Dios no se limita a manifestarse donde se invoca su nombre. Vea qué tremendo. Se manifestó Dios. Dios se manifestó en una cárcel. Cualquiera podría decir, en una sinagoga, en un auditorio, en un templo, en una campaña evangelística. No. Por eso le dije, usted puede ir en su carro que ahí cae la gloria de Dios. Y alguien me puede escribir y decir, pastor, yo un día tuve que detener mi vehículo porque era tanta la presencia que mejor fui responsable, detuve el vehículo porque fui tomada por el Espíritu Santo. Era una cosa maravillosa lo que sucedió. Es algo, un día yo iba en mi vehículo, iba llorando, tocado, quebrado por el Espíritu. Iba escuchando un cántico del Espíritu, que los amo. Y fui poderosamente ministrado y yo iba llorando. Se me salieron las lágrimas, yo llorando y llorando porque fui totalmente ministrado por ese canto. Y yo quebrado por el Espíritu, quebrantado. Vea qué hermoso lo que sucedió en este lugar, hermano. A la medianoche. O sea, tiene que ser a la medianoche, pastor. No pudo haber sido a las 3 de la tarde, a las 12. Es que ese fue el momento en que los dos entraron en acuerdo. Estamos a esta hora y a esta hora quiere y puede ser derramado el Espíritu de Dios. Por eso le digo, Dios no se limita al tiempo. Aquí dice la medianoche. Eran las 9 de la noche, 10 de la noche, 3 de la mañana, un sábado, un domingo, un feriado, no importa. Dios no se limita, en él no hay limitación alguna. Me habla a la medianoche porque fue la hora en que estaban orando. Podríamos acá hablar de horas en que la presencia de Dios se manifestaba, como cuando Pedro y Juan iban al templo a eso de las 3 de la tarde. Una gloria cayó en ese lugar. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Cantando himnos a Dios y estaban orando. En medio de tu prueba, no deje de adorar. En medio de tu proceso, no deje de cantar. Los presos los oían. Entonces sobrevino de repente. Ay. Usted sabe que los de repente, el de repente es algo súbito. Eso es el de repente. ¿Qué significa un de repente? Algo inesperado, hermano. Algo inesperado. El de repente, el significado de repente, como te dije anteriormente, que es algo súbito. El de repente es algo que ni siquiera en tu mente
estaba. El de repente es algo sin preparación. Es algo que ni siquiera se pensó. Eso es lo que significa el de repente. Y de repente, eso es el de repente. Algo inesperado que mueve a hacer o decir cosas, eso es un de repente. Es un movimiento súbito o no previsto, ¿ve? Algo que se da súbitamente, algo que se da sin preparación. Y a veces queremos preparar mucho el asunto, hermano. A veces queremos echar nuestros condimentos. A veces queremos preparar un discurso según mi conocimiento, sin mi raciocinio. Quiero preparar algo según mis ideas, cuando las ideas de Dios son otras. Muchas veces queremos transmitirle un mensaje a alguien según mi concepto y mi pensamiento, creyendo yo que esto es lo que la gente necesita, cuando Dios está diciendo totalmente lo contrario. Esto es lo que quiero que le den de alimento a mi pueblo. Muchas veces nosotros metemos mano y queremos hacer cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y Dios ya está cansado de esto, hermano. Dios está cansado de esto, de que muchas veces se quiere anteponer lo humano que lo divino o que lo espiritual. Muchas veces metemos el conocimiento y la idea del hombre. El humanismo también se mete ahí. Mucho humanismo, yo veo mucho humanismo. Mucho humanismo se mete y nada de espíritu. Mucho raciocinio, mucha idea del hombre y no las ideas de Dios, donde Dios dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos, y que el pensamiento de Dios para nosotros es un pensamiento de paz. Y muchas veces tiramos al suelo, bueno, yo me salgo de ahí. Muchas veces tiran al suelo el pensamiento de Dios y metemos nuestros pensamientos, metemos nuestras ideas, metemos nuestro conocimiento, creyendo yo que con mi conocimiento voy a abarcar y voy a alcanzar, hermano, cuando nuestro conocimiento es limitado. Y vemos aquí que sucedió un de repente en aquel lugar. ¿Qué era? Una cárcel. ¡Ay! Una cárcel, pastor. Sí, en una cárcel cayó la gloria de Dios. Yo no sé dónde estés en este momento, pero sobre tu vida el día de hoy caerá la gloria de Dios. No sé dónde estás. Puedes estar preparando los alimentos, que en algún momento el Espíritu Santo va a decir: deja las ollas, deja todo, deja lo que estás haciendo, el picadillo, lo que sea. Deja de estar picando ahí lo que está picando para preparar el almuerzo, la cena, el café. Deja de estar chorreando el café. Hazte a un lado, porque quiero manifestarme sobre ti. Quiero manifestar mi gloria sobre ti. No importa el lugar, lo que importa es la persona que esté dispuesta. ¿Qué anda buscando el Señor? Adoradores. Adoradores. Que adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué hizo Pablo? Adorar. ¿Con quién? Con Silas. ¿Cómo adoraron? En espíritu y en verdad. ¿Tenían que estar en una sinagoga para adorar? No. Estaban en la cárcel y aún en medio del azote, en medio de los golpes, en medio de todo lo que recibieron, levantaron sus manos. Y es lo que usted va a hacer ahora, si tiene la posibilidad. Usted va a levantar sus manos ahí en su casa y va a caminar ahí por toda su casa. Y si su casa es de planta alta, abajo, arriba, donde esté usted en este momento, en la cocina, en el patio, si tiene un gran corredor, en su casa, donde usted esté ahí, va a levantar sus manos. Y vamos a adorar juntos al Señor. Y estaré completamente convencido, y estoy convencido, que mientras tú le adoras, un de repente llegará a tu vida. Un de repente vendrá a tu vida.
Dice la palabra que los cimientos de la cárcel se sacudían. No se asuste si algo sobrenatural ocurre en este momento mientras usted está adorando, hermano. No se asuste, hermano, si algo sobrenatural acontece en tu vida, hermano. Es que hay gente que no comprende esto, pero el Espíritu de Dios te llevará al entendimiento. A ver, Santiago dice que el que necesita sabiduría que la pida a Dios. Y que Él da a todos y no pone limitación alguna. Si alguien ocupa sabiduría, aquí estoy dispuesto a repartir sabiduría, a dar sabiduría. Yo no me limito en dar sabiduría, dice el Espíritu. Entonces, ¿qué estaban haciendo Pablo? Adorando. Silas cantando. Después Silas orando y Pablo cantando. Ahí intercambiaban. Ahora sí, Silas, ore usted, yo voy a cantar. Ahora sí, Pablo, yo oro. Silas, usted cante. Y entraron en el acuerdo. Estaban juntos, estaban unánimes, sin importar el sitio. ¿Se da cuenta de esto? Sin importar el lugar. Usted puede estar en un parque y cae la gloria de Dios. Usted puede estar en una montaña y cae la gloria de Dios. Puede estar en la intimidad de su habitación, ahí cae la gloria de Dios. Te lo dije anteriormente, puede estar hasta en el baño, que ahí usted va a caer de rodillas, porque la gloria de Dios caerá sobre ti. Amén. Y dice la palabra que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Todas las puertas. Diga, puertas abiertas. Nuevas oportunidades, nuevos proyectos, nuevos emprendimientos, nuevas compañías, un nuevo trabajo, una nueva congregación, nuevos ministerios, nuevos dones en mi vida. Diga, cosas nuevas de parte del Señor. Activación de dones del Espíritu en mi vida. Conocimiento, puertas abiertas. Dice aquí, se abrieron las puertas. Las puertas. Viendo abiertas las puertas, lo que estaba cerrado, dice el Señor que es Él el que los va a abrir. Muchas veces queremos empujar o botar puertas, no, Dios se encargará de abrir las puertas. Puedes estar pasando tu peor momento, tu peor crisis, que en determinado momento, en un de repente, cuando usted entona un cántico y cuando usted ora o adora a Dios, las puertas solitas se te van a abrir. Se abrieron las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Qué tipo de liberación se dio en ese lugar? ¿Qué cree usted? El tipo de liberación que se dio en ese lugar. ¿Fueron libres en qué? En el espíritu. Físicamente, como muchos que están escuchando en una cárcel. Tienen que estar ahí porque hay que descontar una pena. Pero hay muchos que están en una cárcel escuchando que fueron libres espiritualmente. Que fueron libres. Cadenas fueron rotas, yugos se pudrieron. Gente que nació de nuevo, mujeres convertidas, hombres convertidos, gente que predica la palabra. Mujeres que están predicando la palabra, mujeres que son testimonio dentro de esa cárcel, mujeres que son fuego de Dios en ese lugar, hombres que son fuego de Dios en ese lugar, aunque estén en cuatro paredes y tengan que cumplir una condena, pero fueron libres espiritualmente. Hay gente libre espiritualmente. Y dice la Biblia que él estaba asustado, pensando que habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. No te hagas ningún mal, le dice Pablo, pues todos estamos aquí. La libertad que recibimos fue una libertad y la libertad que recibieron todos estos hombres fue una libertad, diga, espiritual. Y así ha estado la iglesia. La iglesia necesita el toque del Espíritu Santo. La iglesia necesita ser visitada por el Espíritu de Dios. Porque hay mucha gente dentro de una estructura y que está atada con resentimientos, con falta de perdón, con pecado. Muchas cosas, mi hermano. Gente atada, gente que necesita ser libre de temores, de miedos, de inseguridad, de baja autoestima, de obras de la carne. Y dice la Biblia que Pablo dijo, tranquilo, aquí estamos todos.
Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¡Wow! ¿Se está dando cuenta usted de algo acá? Cuando uno es portador de la presencia de Dios y todos estamos llamados a ser vasos, a ser instrumentos, a ser medios, a ser un canal de bendición. Ve hasta dónde llegó el nivel de unción que portaba Pablo, que le dijo a este hombre: ¿qué tengo que hacer? Y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesús, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vea, hermano, vea qué tan fácil, tan directo y tan práctico es el evangelio, que muchas veces se le quiere adornar tanto y es tan práctico, tan directo. ¿Quieres ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Quiere que su familia? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Quiere que estas cosas sucedan en tu vida? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y usted cree que este hombre desaprovechó la oportunidad? ¿Usted cree que este hombre pasó por alto la oportunidad? Él se frotó las manos y dice: no, hombre, yo esto no lo dejo pasar. Esta es mi oportunidad. Este es el día que ha hecho el Señor. Este es mi tiempo. Llegó el tiempo para mi vida y llegó el tiempo para mi familia. Llegó el tiempo para dejar los temores, los miedos, las inseguridades, la baja autoestima, la depresión, la ansiedad, la enfermedad y todo. Este es el tiempo y esta es la oportunidad. Como este tiempo que Dios te está permitiendo conectarse a esta oración, es el tiempo de tu libertad, es el tiempo de puertas abiertas, es el tiempo de que te arrepientas, es el tiempo de que te vuelvas a Dios, es el tiempo de que rindas tu vida, es el tiempo de que te entregues al Señor, es el tiempo en que abras tu corazón y reconozcas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, es el tiempo de la restitución, es el tiempo de la salvación, es el tiempo de que tu cuerpo sea lleno y tu espíritu sea conectado con el Espíritu de Dios, es el tiempo de un avivamiento en tu casa, es el tiempo en que la gloria de Dios te visite, es el tiempo que se estremezcan los cimientos de tu casa por causa de mi espíritu. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿A qué estoy llamada, pastor? Hablar la palabra de Dios, hablando la palabra del Señor. ¿A qué estoy llamado, pastor? ¿Agarrarme el pelo con la gente, a discutir, a chismear? No, fuimos llamados y escogidos para ser portadores del evangelio. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y es lo que falta hoy, hermano, en las casas. Hoy en las casas se habla de muchas cosas. Se habla de política, se habla de fútbol, se habla de un montón de cosas. Se habla de moda, se habla no sé de cuántas cosas. Y la ausencia de Dios y la falta de Dios. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Se habla la palabra de Dios en su casa? ¿O solo la escucha cuando está en un culto? ¿Se habla la palabra? ¿Tiene usted su tiempo para escudriñar la palabra y declarar un salmo en su casa? ¿Se habla la palabra del Señor en su casa? De las 24 horas, ¿cuánto tiempo se habla la palabra del Señor en su casa? ¿Se habla la palabra? Pregunto, se la dejo ahí. Y dice la Biblia que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Wow. Aún sangrando, sigue adorando a Dios. Aún con heridas, sigue cantando himnos. A veces cualquier piquetito ahí estamos llorando.
A veces cualquier cosita por ahí, a veces cualquier modo por ahí, nos venimos al suelo, secándole las heridas. Lavó las heridas. Les lavó las heridas. Esas heridas se podían infeccionar, ¿cierto? Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¡Ja! Tremendo. Ay, 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 qué belleza. Se regocijó. ¿Verdad que se le está dibujando una sonrisa en su rostro? ¿Es un regocijo? Es un regocijo. Es un deleite. Es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Es lo mejor que me pudo haber sucedido. Es lo mejor. ¿Sabe? Lo mejor. Yo no sé en qué condición se encontraba usted, pero Dios te presentó a un Pablo y a un Silas. ¿Se da cuenta? Volviendo al texto de Isaías o de Génesis 50:20. El mal que ustedes tenían y pretendían para mí, Dios lo convirtió en bien. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Volviendo a ese texto, el mal que ellos pretendían y tenían en contra de Pablo y Silas, Dios lo convirtió en bien. ¿Por qué? Porque aún en medio de la prueba tuvieron la oportunidad de predicar la palabra y de que toda una familia se convirtiera. Y yo oro, aún en medio de tus heridas, aún en medio de tus golpes, aún en medio de tu sufrimiento, yo oro para que el Espíritu de Dios te dé las fuerzas que necesitas y puedas creer que un de repente llegará a tu familia y que cada uno de los miembros de tu familia un día conocerán la verdad y esa verdad os hará libres y ellos serán bautizados. Reciba esto en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esta palabra. Levanta tus manos porque te dije al principio, vas a ser visitado por el Espíritu de Dios. Vas a ser lleno del Espíritu de Dios. Levanta tus manos y recibirás una unción poderosa. Serás visitado ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Nada más levanta tus manos y recibe y dele gracias a Dios. No le pidas nada. Dile gracias por la conversión de mi familia. Dile gracias por la conversión de mi hija. Dile gracias por la conversión. Gracias por la sanidad. Nada más dile gracias. No le pidas, dale gracias. Porque ya el Señor está obrando en el milagro. Ya el Señor está haciendo su obra en el milagro. Ya el Señor está haciendo su milagro. Ya el Señor está haciendo su obra en su hija, en su hijo. Dele gracias por la conversión de tu hija. Dale gracias por la conversión de tu hijo. Dale gracias, Señor, porque tu hija está siendo bautizada con el Espíritu. Dale gracias por todo lo que está sucediendo hoy, Señor. Puertas que se abren, cadenas que se rompen, yugos que se pudren, Señor. Padre, no importa el proceso que estoy viviendo. Si yo tenía que recibir este azote, Señor, para que otros vivieran, Jesús tuvo que morir para que tú y yo hoy estuviéramos aquí, mi amada. Jesús tuvo que pagar con muerte y tuvo que llevar la factura de nuestros pecados. Si hoy usted tiene que pasar un proceso y tiene que pasar por donde asustan para que su familia sea alcanzada, gloria a Dios. Valió la pena todos estos azotes. Valió la pena toda esta humillación. Valió la pena toda esta crítica. Valió la pena aún, Señor, tener que soportar y vivir lo que he estado viviendo hasta el día de hoy, para que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús, hecho está. Amén.